Bienvenidos a nuestro canal de Crímenes Reales. Hoy les traemos una historia fascinante y perturbadora que revela los oscuros secretos de un hombre que llevó una doble vida. En un relato lleno de engaños, traiciones y tragedias, exploraremos la desaparición de David Thompson, un empresario aparentemente exitoso, y cómo sus engaños destruyeron no solo su propia vida, sino también la de aquellos que amaba. Acompáñennos mientras desentrañamos esta compleja red de mentiras, que no solo involucra a su esposa, Sarah, y a su amante, Jennifer, sino que también arrastra a amigos y familiares en un torbellino de caos y muerte. Prepárense para una inmersión profunda en el lado más oscuro de la naturaleza humana. En la ciudad de Columbus, Ohio, la vida de David Thompson parecía ser la imagen perfecta del éxito. A sus 34 años, era un respetado consultor que disfrutaba de un estilo de vida cómodo con su esposa, Sarah. Ellos aún no habían tomado la decisión de tener hijos y eran felices a su forma. Sin embargo, detrás de esta fachada, David llevaba una doble vida que resultaría en una serie de eventos trágicos y sorprendentes. Todo comenzó hace 8 años, cuando David conoció a Jennifer Miller, una enfermera pediátrica en el hospital de niños de Nationwide. Era un encuentro casual durante un proyecto de consultoría en Columbus. La química entre ellos fue instantánea, y en poco tiempo, Jennifer se quedó embarazada. David, que ya estaba casado con Sarah, tomó la decisión fatídica de mantener en secreto su relación con Jennifer. David Thompson había logrado orquestar una vida de engaños que se extendía por varios años, manteniendo a sus dos familias en mundos separados sin que ninguna de las dos sospechara de la existencia de la otra. Con Sarah, su esposa legal, había construido un hogar en un suburbio tranquilo de Millbrook, donde compartían momentos familiares y sueños comunes. Mientras tanto, en una ciudad cercana, disfrutaba de una vida paralela con Jennifer, a quien había presentado como su amante ocasional, pero que en realidad se había convertido en su otra familia. Su habilidad para manejar ambos hogares era impresionante. Alternaba entre las dos vidas con la precisión de un reloj suizo, utilizando una serie de excusas cuidadosamente elaboradas para justificar su ausencia. Mientras Sarah creía que él estaba trabajando largas horas para proveerles, Jennifer pensaba que sus frecuentes viajes de negocios eran la razón por la que no podían verse más a menudo. Sin embargo, detrás de esta fachada perfecta, David estaba atrapado en un complicado entramado de mentiras, temeroso de que un solo error pudiera desmoronar el frágil equilibrio que había construido. Sarah comienza a sospechar del engaño de David cuando encuentra una serie de mensajes de texto en su teléfono que no tienen sentido. Además, algunos de sus hábitos empiezan a cambiar. Llega tarde a casa más a menudo y evita responder preguntas sobre su trabajo. Su intuición la lleva a investigar un poco más. Sarah descubre que David ha estado realizando viajes de negocios que no están registrados en su empresa. Cuando intenta hablar con él, sus respuestas son evasivas. La mezcla de pequeñas pistas y su sexto sentido la llevan a descubrir la verdad desgarradora. David ha estado viviendo una doble vida y tiene otra familia. A medida que Sarah profundiza en la angustiante realidad de la traición de David, comienza a compararse con Jennifer, la otra mujer en la vida de su esposo. Mientras ella vivía en una casa grande y lujosa, Jennifer y sus hijos habitaban en un hogar más pequeño, pero lleno de amor. En las redes sociales, Jennifer compartía imágenes de fiestas de cumpleaños, juegos de béisbol y barbacoas familiares, creando una vida que parecía más auténtica. David se mostraba como un ejecutivo pulido en eventos de caridad y vacaciones exóticas con Sarah, mientras que con Jennifer era un padre relajado en jeans y camisetas. Sarah comenzó a cuestionar si realmente conocía a David, si toda su vida juntos había sido una actuación. Sarah se pregunta cómo es posible que ambas hayan sido engañadas por el mismo hombre, sintiendo que, de alguna manera, comparten un vínculo inesperado en su dolor. A medida que el tiempo pasaba, a Sarah la rabia y el dolor la consumían. Decidió que no podía enfrentar la situación sola. Finalmente se armó de valor para confrontar a David. Un viernes por la noche,
Cuando David regresaba de un viaje de negocios, Sara estaba lista para revelar lo que sabía. Al entrar a casa, David se encontró con Sara sentada en el sofá, con una caja llena de evidencia frente a ella. Con el rostro pálido, David supo que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Sara, con la voz temblorosa, le dijo que sabía sobre Jennifer y sus niños con ella. En ese momento, David intentó minimizar la situación, pero Sara fue más allá de cualquier disculpa. Un torrente de preguntas y acusaciones brotó de su boca, mientras David trataba de justificarse con una mezcla de excusas. La confrontación terminó abruptamente cuando David, en un arranque de pánico, salió de casa. A partir de ese momento, su paradero se convirtió en un misterio. Sara estaba devastada, y mientras los días pasaban sin noticias de David, la angustia se intensificaba. La policía se involucró, y Michael Lawson, un veterano detective conocido por resolver casos complejos, fue asignado a la investigación. Jennifer, la otra mujer de David, se enteró de su desaparición de una manera impactante. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus hijos, recibió una llamada de un detective que le informaba sobre la situación. Al principio, no podía creer lo que escuchaba. Pensó que era una broma cruel. Sin embargo, a medida que el detective le explicaba los detalles, la realidad comenzó a hundirse en su mente. Se sintió atrapada en una pesadilla, recordando momentos que ahora parecían sospechosos. La llamada terminó con el detective sugiriendo que podría ser útil que hablara con ellos, lo que solo intensificó su confusión y angustia. De repente, la vida que había construido con David se desmoronaba, y se dio cuenta de que había más en su historia de lo que había imaginado. Jennifer comenzó a cooperar con la policía, describiendo a David como un esposo y padre amoroso que nunca le había dado motivos para sospechar de su doble vida. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, comenzaron a aparecer inconsistencias en la vida de David. Registros financieros revelaron movimientos de dinero sospechosos que no coincidían con su salario conocido. 2 semanas después de la desaparición de David, su coche fue encontrado abandonado en un garaje de estacionamiento cerca del Aeropuerto Internacional de Bradley. Las cámaras de seguridad mostraron a David entrando al garaje, pero no había imágenes de él saliendo. Esto planteó aún más preguntas. ¿Se había fugado del país? ¿O había sucedido algo más siniestro? El encuentro entre Sara y Jennifer fue tenso y lleno de emociones. Se produjo en un café local, un lugar neutral que, irónicamente, había sido uno de los sitios favoritos de David para llevar a ambas. Cuando Sara llegó, vio a Jennifer sentada en una mesa, con la mirada perdida en su taza de café. Ambas se reconocieron de inmediato, y un silencio incómodo llenó el aire. La conversación osciló entre la incredulidad y la furia. Ambas mujeres compartieron anécdotas sobre David, revelando detalles que antes habían permanecido ocultos. Sara mostró a Jennifer mensajes de texto sospechosos que había encontrado, mientras que Jennifer compartió sus propias inquietudes sobre las finanzas de David y sus viajes de trabajo. Con cada revelación, la tensión creció, y la emoción se desbordó en lágrimas y gritos. Finalmente, ambas se dieron cuenta de que no eran rivales, sino víctimas de la misma mentira. Sara, quien antes disfrutaba de una vida social activa, se convirtió en una reclusa, mientras que Jennifer se sentía abrumada por la necesidad de mantener la normalidad para sus hijos. A medida que la búsqueda de David continuaba, el equipo de Lawson descubrió un esquema Ponzi que David había estado ejecutando durante años. Había creado contratos de consultoría falsos y utilizado el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, mientras desviaba grandes sumas para mantener a sus 2 familias. La vida que había construido se basaba en engaños y fraudes. Simon Reeves, colega de David Thompson en la empresa, era un consultor que había notado irregularidades en las actividades laborales de David. Él previamente había hablado con la policía sobre las discrepancias en las afirmaciones de David,
lo que lo llevó a convertirse en un testigo clave en la investigación. Sin embargo, su vida se torna trágica cuando es encontrado muerto, lo que agregó dicho giro oscuro al caso y desencadenó una serie de eventos inquietantes relacionados con el engaño y el fraude financiero de David. Aunque inicialmente parecía un accidente, la policía descubrió que Reeves había sido asesinado. La noticia de la muerte de Reeves extendió un miedo palpable entre quienes estaban involucrados en el caso de David. Sara, aterrorizada, instaló un sistema de seguridad en su hogar. Jennifer, por su parte, decidió mudarse con sus hijos a casa de sus padres, sintiendo que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. A medida que la policía investigaba más sobre la muerte de Reeves, encontraron que él había estado reuniendo información sobre las actividades ilegales de David. Su hogar había sido registrado antes de que la policía llegara, pero se había pasado por alto una caja fuerte oculta con documentos que revelaban que David estaba vinculado a una red criminal organizada. Después de la muerte de Simon Reeves, la tensión aumentó y la presión sobre David se intensificó. Emma, la hermana de David, fue encontrada muerta en su apartamento. Había sido estrangulada, y el escenario del crimen estaba desordenado, lo que indicaba que alguien había estado buscando algo. El impacto de esta tragedia fue devastador para Sara y Jennifer, quienes se dieron cuenta de que la red de mentiras de David había tenido consecuencias mortales. Mientras tanto, la policía hizo un descubrimiento crucial. Un excursionista encontró una cabaña abandonada a 50 millas de Millbrook. Dentro, había evidencias de ocupación reciente y una laptop que pertenecía a Emma. Esto significaba que alguien había estado tratando de ocultar información vital. Si te está intrigando este caso tanto como a nosotros y no quieres perderte más historias desconcertantes como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así, te mantendrás al tanto de los próximos misterios que descifraremos juntos. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando los casos más impactantes. Poco después, Sara recibió una llamada de David. Su voz sonaba desgastada y apenas reconocible. Le dijo que necesitaba verla para explicar todo. A pesar de su instinto de evitarlo, la necesidad de respuestas la llevó a un viejo edificio abandonado. Sabía que la policía la seguía de cerca, pero su vulnerabilidad era abrumadora. Cuando David apareció, se veía demacrado y sucio, como una sombra del hombre que conocía. A medida que hablaba, reveló su conexión con una organización criminal y cómo había estado usando su trabajo como fachada para el lavado de dinero. Explicó que se había enamorado de Jennifer y sus hijos, intentando mantenerlos separados de su vida delictiva. Pero cuando mencionó a Emma y Reeves, su expresión se tornó frenética. Se dio cuenta de que había alguien tras él, y estaba convencido de que su vida estaba en peligro. En ese momento, las sirenas de la policía resonaron en el aire. David, en un arranque de pánico, sacó un arma. Sara, atemorizada, levantó las manos en un intento de calmarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, David, sintiéndose acorralado, se disparó. El caos que siguió dejó a Sara paralizada, observando el trágico desenlace de la historia de David. En las semanas posteriores, la verdad sobre los crímenes de David salió a la luz. La laptop encontrada en la cabaña reveló una red de fraudes y conexiones criminales que abarcaban más de una década. David nunca pudo enfrentar las consecuencias de sus acciones en vida. El impacto de esta historia resonó en la comunidad. Sara y Jennifer, aunque sus vidas estaban destruidas, encontraron una manera de seguir adelante, lidiando con la sombra del hombre que había arruinado todo a su paso. La red de mentiras y engaños de David había terminado, pero el costo fue devastador. La historia de David Thompson es un recordatorio desgarrador de cómo las mentiras pueden destruir vidas. Las decisiones que tomó no solo afectaron a su familia, sino también a muchas personas alrededor. A través del dolor y la traición, Sara y Jennifer emergieron como mujeres resilientes,
decididas a reconstruir sus vidas a pesar de la devastación que habían enfrentado. Su viaje hacia la sanación fue largo y lleno de desafíos, pero ambas encontraron un sentido de comunidad y apoyo en otros que habían vivido situaciones similares. Sarah, al enfrentar la realidad de lo que había perdido, comenzó a involucrarse en grupos de apoyo para parejas que habían sido traicionadas. Compartir su historia le dio un nuevo propósito, y poco a poco se convirtió en una defensora de la honestidad en las relaciones. Jennifer, por su parte, enfocó su energía en ser una madre aún más presente para sus hijos, trabajando arduamente para crear un ambiente lleno de amor y estabilidad. Ambas mujeres, aunque diferentes en sus caminos, se unieron en su lucha por sanar y ayudar a otros. Crearon una fundación en memoria de Emma y Simon, dedicada a ayudar a víctimas de crímenes y a concienciar sobre las consecuencias de las mentiras y el engaño. A través de su trabajo, lograron convertir su dolor en un mensaje de esperanza y fortaleza. La historia de David Thompson es un recordatorio de que las decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener repercusiones masivas. La vida de una persona puede parecer perfecta desde el exterior, pero es crucial recordar que todos luchan sus propias batallas en silencio. La verdad, aunque a veces dolorosa, siempre encontrará la manera de salir a la luz. Gracias por acompañarnos en este intrigante relato lleno de giros inesperados. Si te atrapó esta historia, asegúrate de estar atento a lo que viene, ya que siempre hay más por descubrir en el mundo de los crímenes reales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. ¡Hasta la próxima!